en todo Colombia, ¿qué se celebra? El inicio de Semana Santa. ¿Por qué razón usted espera Semana Santa? Pues la mayoría de las personas espera Semana Santa es para poder salir a pasear, salir un poco de la rutina, descansar, y hasta cierto punto eso está bien. Pero ¿será que algunos cristianos esperan Semana Santa para recordar lo que ocurrió tradicionalmente hace 2000 años con Jesús? Creo que no. La mayoría está más pendientes de sus vacaciones y cómo puede salir de la rutina. Oigan, esa fiesta tradicional, que no sabemos exactamente si ocurrió en esta fecha, celebra o conmemora, estamos conmemorando, recordando, los últimos 7 días de Jesús aquí en la tierra. Cuando uno se sienta a pensar en esas palabras, en lo que implican, eso genera unas emociones bien extrañas dentro de uno. Dios vino al mundo como un hombre, habitó con nosotros y hoy estamos recordando los últimos 7 días de su vida aquí. Y es extraño, qué rico que se hubiese quedado. Bueno, Él está, pero que lo hubiésemos podido palpar, verlo. Estamos recordando los últimos 7 días de Jesús aquí. ¿Qué vamos a hacer aquí localmente, Familia Cristiana Chía? Quiero contarle que en esos últimos 7 días Jesús mostró 4 roles o nos mostró 4 formas en que Él se presenta al mundo. El primero de ellos es que Jesús se mostró como rey, y eso lo vamos a estudiar hoy, vamos a ver qué implica que Jesús sea rey. El jueves vamos a ver un segundo rol, Jesús se mostró como siervo, vamos a ver a Jesús en calidad de siervo. El viernes Jesús se mostró como un hombre, afrontando la cruz en calidad de hombre, y vamos a estudiar a Jesús como hombre. Pero el domingo, como tradicionalmente se celebra, recordamos a Jesús como Dios, aquel que resucitó dentro de los muertos, el que toma su propia vida. Jesús dice que a Él nadie le quitó la vida, sino que Él mismo la entregó voluntariamente y voluntariamente la toma, soberano sobre la muerte. Él es Dios por sobre todas las cosas. Entonces a eso nos vamos a dedicar esta semana, a ver a Jesús en esos 4 roles. Y hoy, como le digo, vamos a estudiar o a ver las implicaciones de qué significa que Jesús es rey. De hecho, ese es el título de la enseñanza de hoy, Jesús es rey. Y acompáñeme por favor en sus Biblias a Juan capítulo 12. Vamos a leer por ahora versículos 12 y 13. La Biblia dice lo siguiente: al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban la famosa frase que todos hemos escuchado: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Dios bendiga su santa palabra. Todos han visto esta escena en las películas de Semana Santa, ¿cierto? A Jesús entrando en un burrito y una multitud de personas diciendo estas palabras: Hosana, salve el Rey. Ya le voy a explicar más adelante qué significa o qué implican estas frases que pronunciaban estas personas. Pero a modo de ilustración y para entender lo que implica un rey, quiero hablarle de la reina más famosa de los últimos tiempos. ¿Cuál es la reina más famosa? La reina Isabel II, que murió hace poco. Oiga, esta señora hizo cosas que no se ha visto en ningún otro rey contemporáneo a nosotros. Duró 70 años al frente de su reinado, 70 años de reina y señora. ¿De cuántos países era reina? Uno cree que solo de Inglaterra, de esa isla que está allá en Europa, pero no. Hay 32 países que pertenecen a la soberanía de Inglaterra y ella era reina de estos 32 países, ama y señora de esas tierras. Su influencia, su poder era tan grande que en las monedas de esos países la cara de ella estaba impresa. O sea, en 35 monedas del mundo la cara de la reina Isabel aparecía. Una señora famosa. Para los adultos la conocen pues por su trayectoria, pero los jóvenes ¿saben por qué la conocen? Porque hicieron muchos memes de ella. En internet aparecieron muchos memes, que fue la que resistió 2 guerras mundiales, resistió la pandemia, resistió esto, resistió lo otro y seguía viva. Y los memes decía, y una vez es con una gripa y se tira a la cama. Una señora bastante resistente. Millonaria, muy millonaria. Y no solo millonaria, sino poderosa, porque era la cabeza militar del ejército inglés. Ella tenía la autoridad para declarar la guerra si así lo quisiera, y el ejército inglés tiene varias cabezas nucleares. O sea que si esa señora daba la orden, podía poner este mundo de cabeza.
tenía la potestad en calidad de reina de despedir al primer ministro si así lo quería. Despedir al presidente. ¿Usted se imagina despedir al presidente? Señor presidente, usted no trabaja más. Esta señora, esta abuelita tenía todo ese poder. Algunas cosas curiosas. Por ejemplo, ella era la única en su país que podía manejar sin licencia de conducción. Era la única a la que no le aplicaban los límites de velocidad, es decir, que a su caravana real podían andar a la velocidad que quisieran y nunca había ningún problema. Podía viajar por todo el mundo sin pasaporte. De las únicas personas que podían hacer estas cosas. Otro dato curioso, en Inglaterra hay muchos cisnes y todos los cisnes que no tuvieran dueño pertenecían legalmente a la reina, eran de ella. Bonitos esos cisnes. Quiero contarle algo que le ocurrió. Ella tiene un palacio en otra isla y solía ir a caminar, a visitar este palacio junto a su guardaespaldas. El guardaespaldas más allegado a ella se llamaba Richards, y solían ir a este palacio porque era un lugar al que podía ella salir de forma incógnita, con ropa muy casual como la que vemos en la imagen. ¿Me regalas la imagen? Así salía vestida la reina y podía salir del palacio a caminar y dar una vuelta por el parque donde habían más personas. Entonces ella se cubría y así la gente no la iba a estar molestando. Cuenta la historia, esto lo cuenta Richards, que un día salieron a dar la vuelta por allí por el lago y se encontraron un par de americanos. Los americanos se estaban tomando una foto y le pidieron el favor a Richard que si les podía tomar una foto a ellos. Richard hizo el favor, les tomó la foto y ellos entablaron una conversación con la aparente abuelita. ¿De dónde es usted? No, pues yo vengo de Londres. ¡Ay, qué bueno! ¿Y dónde vive? Por allá cerca del Palacio de la Reina, dijo la abuelita. Entonces tú debes conocer a la reina, le dijeron los americanos. Y ella dijo jocosamente, pues yo no la conozco, pero Richard sí trabaja con ella. Él la conoce, él se la pasa mucho tiempo con ella. Y este par de americanos dijeron, ¿de verdad conoces tú a la reina? Y quitaron su mirada de la abuelita, de la viejita, y se empezaron a centrar en el guardaespaldas. Cuéntanos de ella, qué come, qué le gusta, dónde suele ir. Finalmente le dijeron, señora, ¿será que usted nos puede tomar una foto con este señor que sí conoce a la reina? ¿Qué pasó con este par de personas? Como la reina no venía con su pompa, con sus trajes reales, con su guardaespaldas, con todo su poder, entonces ellos no la reconocieron. Seguramente habían visto la cara de ella en alguna revista, seguramente habían escuchado algunas características de ella, pero no era posible que la reina Isabel, reina de Inglaterra, andara con una ropa tan casual, andara tan tranquila por ahí, y entonces dijeron, ella no puede ser la reina, y se perdieron la oportunidad de tomarse una foto con la reina, se perdieron la oportunidad de celebrarla, de estar ahí con ella. Y exactamente lo mismo ocurrió con Jesús hace 2000 años. Si le asombran los títulos, el poder de la reina, usted no se alcanza a imaginar lo asombroso que es Jesús antes de entrar a este mundo, antes de venirse a ser como nosotros. La Biblia dice que los ángeles le cantaban, que era soberano por sobre todas las cosas, no tenía necesidad de nada, suyos eran los cielos y la tierra, tenía el poder y la autoridad para hacer lo que él quisiera. La Biblia dice que él con su boca, con sus palabras, creó, llamó a existencia todo lo que existe, un rey poderoso, un rey soberano, y vino al mundo sin su pompa, sin su traje real, sino que entró a Jerusalén montado en un burrito, con ropa quizá casual. Y para los judíos ahí estaban las señales. Algo les decía que de pronto este Jesús era el Mesías, pero no lo reconocieron, no lo aceptaron como su rey. Y ya sabemos lo que terminó ocurriendo. Y la pregunta para ti hoy es, ¿y tú cómo ves a Jesús? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Porque de lo que tú percibas de Jesús, ¿sabes qué depende de eso? Tu eternidad. Tu eternidad. La idea central de esta enseñanza es: mi vida y destino eterno dependen de cómo identifico al Rey Jesús en su primera venida. Mi vida y mi destino dependen de cómo identifico a Jesús la primera vez que vino al mundo, porque Jesús volverá una segunda vez. Y todos lo reconocerán como rey, pero a ella no servirá de absolutamente nada. Entonces tú tienes hoy la oportunidad de reconocer a Jesús como el rey,
someterte voluntariamente a su voluntad, y de eso depende tu vida eterna. ¿Te parece importante? ¿Les parece importante? Claro que lo es, pero a veces, mire, lo digo con todo respeto, pero pensamos en Jesús como un sencillo humano que murió en una cruz. Y lo digo con respeto a la tradición, lo colgamos en un crucifijo y lo vemos ahí muerto, como si ahí se hubiese quedado. ¿Él se quedó ahí? No, resucitó, Él triunfó, Él no está en una cruz. Y entonces esas imágenes o esas ideas que a veces nos venden nos empobrecen la idea de Jesús, pero necesitamos ver a Jesús en todo su esplendor, y hoy se lo quiero mostrar. ¿Me acompaña? Primer punto de esta enseñanza, escriba ahí en su material: confía porque Jesús es el Rey soberano. Confía porque Jesús es el Rey soberano. ¿Qué implica o qué significa la palabra confiar? La palabra confiar implica poner al cuidado de alguien algo, a veces tu vida. ¿Ustedes confían en alguien? ¿Confían en personas? ¿Confían en su familiar? ¿Confían en sus parejas? Bien. ¿Qué significa confiar en Dios? Confiar en Dios significa que le creo a todas las palabras que Él dice en la Biblia, y entonces, como le creo y confío en sus palabras, me someto a su voluntad. Así su voluntad sea un poco contraria a lo que yo normalmente creo que debería ser. Se lo explico rápidamente. Por ejemplo, cuando a nosotros nos hacen daño, cuando nos lastiman, nuestro instinto humano, ¿cuál es? Devolverle por las mismas. Devolverles por las mismas. Eso duele, eso lastima. Y sale Jesús y dice: no, amen a sus enemigos. Eso es lo mejor para ustedes. Entonces yo veo ese versículo bíblico y digo: voy a confiar en Dios y le voy a obedecer. Por ejemplo, Jesús dice: no se afanen por lo que han de comer, por lo que han de vestir, porque su Dios, el Padre, tiene el control de todas estas cosas. Y entonces, como yo confío en Dios, como yo confío en Jesús, descanso en esa promesa y vivo de esa manera. Pero los que no confían en Dios no le creen a sus palabras, y entonces viven como enseña este mundo que nosotros debemos vivir. No confiamos en el Señor, sobre todo en la parte económica. No confiamos que Él tiene el control. Confiemos porque Jesús es el Rey soberano. Permítame entrar en contexto. Hoy vamos a estudiar el capítulo 12 de Juan, pero quiero contarle qué ocurrió antes en el capítulo 11. Jesús llega a un pueblito pequeño que se llama Betania. La razón de esa visita es muy triste. Acaba de morir, hace 3 días, murió uno de sus mejores amigos. ¿Cómo se llamaba? Lázaro. Lázaro está muerto. Marta y María están un poco incómodas con Jesús porque se preguntan por qué Jesús no vino antes. Si cuando Lázaro estaba enfermo Jesús hubiese venido, Él lo podía sanar y no estaríamos llorando hoy a nuestro hermano. Entonces Jesús se aparece en la escena y, a resumidas cuentas, Marta le dice como que: ¿ya para qué? ¿Para qué estás acá? Y Jesús le dice, es como si le dijera: confía, porque el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Ay, qué lindas esas palabras de Jesús. Yo no sé si Marta las entendió a la primera. Y entonces Jesús está allí parado frente a la tumba y da la orden. El mismo Dios que creó el universo dice: quiten esa piedra. Y Marta, con su falta de confianza, le dice: Señor, pero es que ya murió hace 3 días y ya debe estar oliendo mal, ya hiede. ¿Cómo lo habrá mirado Jesús? No lo sé. Pero quitaron la piedra, removieron la piedra. Jesús parado allí frente a ese sepulcro, frente a ese hueco, y lanza su poderosa voz. Le repito, la misma voz que creó este universo, la misma voz que iba sanando columnas vertebrales, la misma voz que iba recuperando ojos, la misma voz a la que le obedecen las tormentas, la que le obedecen los animales. Y Jesús profesa estas palabras y dice: Lázaro, levántate. Y Lázaro, allá envuelto en sus vendas, con un cuerpo no sé de qué manera, se sienta y tiene que empezar a quitarse todo ese vendaje y sale de la tumba. Y las personas que están allí, hay una gran multitud de personas viendo esto, no sé qué habrán sentido en ese momento, pero seguramente si hoy nos ocurriera, si viéramos a alguien saliendo de la tumba, no nos daría mucha alegría, ¿cierto? No diríamos como: uy, qué rico, salió de la tumba, resucitó. No. Eso nos asustaría, nos llenaría de pánico. Y estas personas estaban en shock. Acababa de salir un muerto de 3 días y estaba entre ellos. Sospecho que duraron algunos minutos en asimilar lo que había ocurrido. ¿Qué ocurrió? Una resurrección. Jesús resucitó un muerto. Y cuando lo asimilaron,
cuando captaron lo que estaba ocurriendo, como era un pueblo pequeño, ¿sabe qué pasa en los pueblos pequeños? La información vuela. Y más multitud empezó a llegar, y eso llegó a los oídos de los líderes religiosos. ¿Qué estaba ocurriendo? Juan capítulo 11, versículo 45. Por esto, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. O sea, por la resurrección que había hecho Jesús, muchos judíos creyeron. Y eso para los líderes religiosos era un problema, era un inconveniente, porque Jesús iba en contra de todas sus prácticas religiosas. ¿Qué planearon estos líderes religiosos? Bueno, tenemos que matar a Jesús. Tenemos que deshacernos de él de alguna manera. Acaba de hacer un milagro increíble, muchas personas están creyendo en él y nos toca desaparecerlo. Jesús sabe de estas cosas, él sabe que no es el momento para que él muera, entonces decide alejarse, apartarse un tiempo de Betania. Eso ocurrió en el capítulo 11 de su Biblia, Juan capítulo 11. Cuando llegamos al capítulo 12, Jesús regresa nuevamente a Betania. Y está sentado a la mesa con Lázaro, Marta y María, el que había muerto hace algunos días. ¿Qué le preguntaría usted a Lázaro? ¿Qué hablaría con él? Allí estaba Jesús, sentado con ellos. ¿Qué dice Juan capítulo 12, versículo 9 al 10? Versículo 9. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, que de por sí ya Jesús era bastante llamativo, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Entonces esa pequeña casa allí en ese pueblo de Betania se agolpó de gente alrededor queriendo ver a Jesús, queriendo ver al resucitado, y adivinen quiénes estaban molestos con esto. Los fariseos, los sacerdotes, la parte religiosa de esa época. Mire, yo estoy convencido de que Jesús hizo este milagro tan llamativo ya en las últimas etapas de su vida, porque este iba a ser el detonante, el causante de que los fariseos finalmente lo mataran. O sea, fruto de este milagro fue que empezaron a planear matarlo. ¿Y usted cree que Jesús buscaba eso, sí o no? Sí, y de eso vamos a hablar el jueves. Jesús como un siervo aceptando la voluntad de Dios. Jesús sabía que los planes de Dios para él era que él debía morir, y entonces está causando todos estos milagros para alborotar el avispero y que finalmente lo capturen. ¿Ok? ¿Qué dice el versículo 10? Juan capítulo 12, versículo 10. Pero los principales sacerdotes resolvieron también matar también ¿a quién? A Lázaro. Entonces no solo querían matar a Jesús, sino que al que había resucitado hace poquito ya también lo querían matar. Oiga, eso tiene que ser muy complicado, ¿no? Acabo de resucitar y ya están haciendo un plan para matarme. Lázaro estaba asustado, yo creo que estaba asustado. ¿Qué ocurre? Entonces, Jesús está allí en Betania. La razón de por qué vuelve a Betania, por la que esta vez está en Betania, es porque van a celebrar la Pascua. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra, la Pascua? ¿Qué era la Pascua brevemente? Era una fiesta que celebraban los judíos una vez al año, donde venían todos los judíos del mundo a Jerusalén. ¿A qué? A sacrificar un cordero por el perdón de pecados. Moría una ovejita para que Dios los perdonara a ellos. O sea, la ovejita pagaba las consecuencias de ese pecado. Y como era una fiesta nacional, pues todos los judíos vinieron a Jerusalén y Jesús también iba a celebrar la Pascua. Betania era un pueblo cerca de Jerusalén, entonces era un buen escampadero mientras que entraba. Esta era la Pascua número, aquí no tengo el dato preciso, si 32 o 33 de Jesús. Era la última Pascua. Ya Jesús había celebrado tentativamente 2 Pascuas con sus discípulos, y seguramente en la mente de sus discípulos esta era otra Pascua normal. Pero cuando se deciden ir a Jerusalén, de Betania a Jerusalén, esta Pascua empieza a ponerse un poco extraña, y quiero contarle por qué. Jesús va caminando con sus discípulos y Lucas nos cuenta que le da la orden a 2 de ellos. ¿Qué orden le da? Vayan a un pueblito allá adelante y se van a encontrar un pollino, un burrito, que nunca ha sido montado. Tráiganmelo porque en ese burrito yo voy a entrar a Jerusalén. Nosotros, porque somos de ciudad, o pocos aquí hay del campo, nos perdemos aquí de un detalle sorprendente. Mire, lo invito, lo reto a que haga una cosa. Vaya un día a una finca
y busque un burro o un caballo que nunca haya sido montado y móntese en él. Se graba ese día, por favor, y me envía el video. Mire ese burro, ese caballo, apenas usted se monte, el que nunca ha sido amansado, el que nunca ha sido montado, va a empezar a chapotear, va a empezar a tirar patadas, va a tratar de tumbarlo porque ellos no están acostumbrados a eso. Y entonces, ¿qué es lo que deben hacer con el burrito? Amansarlo y a veces con mano dura para que el burrito se deje montar. Y este burrito que está pidiendo Jesús es un burrito que jamás ha sido montado. Entonces, seguramente para los discípulos era como, ¿y qué irá a hacer Jesús con ese burro? ¿Cómo lo vamos a amansar? Estamos a pocos minutos de entrar a Jerusalén, pero ahí se muestra más la soberanía de Jesús. Mire, Jesús es soberano sobre la muerte, como le acabo de mostrar con Lázaro. Él es el que tiene el control sobre la vida y sobre la muerte. Jesús decide quién se muere y quién vive. Le repito esa frase, Jesús decide quién se muere y quién vive. Y más aún, Dios decide exactamente el momento de la muerte de todos los seres humanos. La muerte no lo coge por sorpresa, ni siquiera el suicidio. Ni siquiera el suicidio. Dios es soberano sobre la muerte y aquí Jesús nos está mostrando que Él es soberano sobre la creación. Este burrito que seguramente era difícil de controlar le caminó a Jesús sin ningún problema. La Biblia dice que llegaron sus discípulos, pusieron sus mantos encima del burrito, Jesús se montó en él y el burro no dijo ni mu, no dijo nada. Ahí va obedeciendo al maestro. Oiga, los peces del mar de Galilea obedecían las órdenes de Jesús. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, tiren otra vez las redes porque no habían pescado nada, cuando Jesús da la orden, todos los peces que están en el fondo del mar se aglomeran en un solo punto para meterse en las redes. La creación le obedece al Rey soberano. Este burrito le obedecía al Rey soberano. Entonces, esta Pascua ya arrancó para Jesús y sus discípulos. Y Jesús montado en su burrito, detrás de los discípulos, alguna multitud. Y cuando entran a la ciudad, para sorpresa de ellos, hay una gran multitud de judíos que están en las calles con palmas, con algarabía, reclamando a Jesús o declarando a Jesús como el Rey, como aquel que los va a salvar. Y Jesús va allí caminando, la gente está aplaudiéndolo, aclamándolo, feliz porque Jesús acaba de entrar. Y muchas veces me pregunté qué estaría pasando por la cabeza de Jesús en ese momento. Jesús era consciente de que esos mismos que lo estaban aclamando ahí, a los 7 días iban a estar, a los pocos días iban a estar gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. No sabía exactamente qué estaba pasando por la cabeza de Jesús hasta que leí Lucas 19, 41 y 44. Este es el mismo relato de la entrada triunfal. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos dice Lucas allí? Versículo 41. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. O sea, entró en su burrito y cuando se acabó el recorrido, se bajó y Jesús se puso a llorar. O sea que la gente estaba alegre, pero Jesús no estaba alegre. ¿Por qué lloró? ¿Cuáles fueron las causas de estas lágrimas de Jesús? Versículo 42, diciendo, si tú, le está hablando a Jerusalén, a toda la población que está allí, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? La causa de sus lágrimas, que esta ciudad iba a ser totalmente destruida, iba a ser totalmente aniquilada, y ocurrió en el año 70 después de Cristo a través de los romanos. Llegaron a Jerusalén y la destruyeron, mataron a muchísimos judíos. Esta es una profecía de Jesús y eso ocurrió porque este pueblo no conoció el tiempo en que Jesús vendría a visitarlos. Pero ¿podrían ellos saber exactamente el tiempo en que Jesús vendría? Sí. El Antiguo Testamento está lleno de profecías exactas, dando cualidades exactas en tiempo, exactas en características, diciendo a los judíos, Jesús, el Mesías, el Rey soberano, vendrá exactamente en este tiempo. Cuando usted revisa al profeta Daniel sobre las 70 semanas, usted, no le voy a hablar de eso ahorita, pero es asombroso la exactitud de tiempo
entre que Dios le dice a Daniel, a partir de este momento cuenta 70 semanas y ese día llegará el Mesías. Y ese día se cumplió exactamente Jesús entrando a Jerusalén en ese burrito. Y los judíos lo sabían. Los judíos conocían estas profecías, los judíos habían escuchado de eso, conocían las cualidades que tendría el Mesías, pero no lo reconocieron como el rey. No les parecía que el rey debía haber venido con una ropa normal. No les parecía que el rey debía haber entrado en un burrito. No les parecería que el rey no fuera un rey militar que viniera a destruir a Roma. Ellos estaban esperando a otro rey y cuando vieron a Jesús cumpliendo ahí las profecías dijeron, este no debe ser. No lo reconocieron, no confiaron en él, no confiaron en las palabras de este Dios soberano. Que este pueblo no confiara o no creyera que Jesús era el rey, ¿cancelaba o anulaba la agenda de Dios? No, los planes de Dios se cumplieron al pie de la letra, exactos, sin defecto alguno. Dios dijo y se hizo como Él dijo que debía hacerse. Ese es el rey soberano que nosotros tenemos, el que tiene el control sobre la vida y sobre la muerte, el que tiene el control sobre toda la creación, el rey soberano que tiene el control sobre las cosas que acontecen en este mundo. ¿Y tú no confías aún en él? Tú todavía sabes, tú en este momento sabes las palabras a las que él te llamó, a lo que él te mandó a hacer y no confías en él. Decides darle la espalda, decides desobedecerlo. ¿Qué más necesitas tú hoy para confiar en este rey soberano? ¿Qué tendría que ocurrir para que tú te rindas completamente a su voluntad? ¿Que él viniera con su traje real? ¿Que él viniera con su soberanía y se presentara delante de ti? Y ahí sí tú dirías, sí, te voy a obedecer en todo. Que no te pase lo mismo que estos israelitas, que estos judíos, que tenían sus ojos cegados ante el rey y no lo reconocieron y no lo obedecieron. Obedece hoy al rey soberano. Confía en que Él tiene el control de todas las cosas. Cuando confiamos en nuestro Jesús, en nuestro Rey, ¿sabe qué produce eso? Descanso. Segundo punto, descansa porque Jesús es el Rey de paz. Descansa porque Jesús es el Rey de paz. ¿Qué es descansar? En este contexto, o la idea que tengo en este punto, esa descansar tiene que ver con el tener alivio de mis preocupaciones. Puedo descansar de eso. ¿Usted ha salido alguna vez de una deuda? Que la termina de pagar la última cuota, y uno dice, qué alivio, por fin salí de eso. Eso tiene que ver el descanso. Ahora, ¿de qué paz estamos hablando allí? Descansa porque Jesús es el Rey de paz, pero ¿cuál paz? Le tengo que ser sincero. No es una paz del todo tangible, ¿sabe? Qué rico sería que en el momento en que creemos en Jesús, de una vez nos inundamos de paz. Pero no, hay problemas, hay circunstancias, hay dificultades, los hijos son rebeldes y eso no genera una paz inmediata. Entonces, ¿de qué paz estamos hablando? Es de una paz que trasciende mucho más allá de este mundo. Es una paz entre Dios y los hombres. ¿Y sabe dónde se viene a vivir esa falta de paz? Cuando uno está en un lecho de muerte a punto de morir. El que nunca descansó en Dios, el que nunca creyó en Dios, cuando está cerca de morir, le entra una angustia porque en su inconsciente, en su conciencia, en todo lo que él hay una certeza de que existe un cielo, un infierno, de que hay un Dios, de que hay un castigo. Y como él nunca descansó en Jesús como su Salvador, entonces ahora está lleno de angustia, está lleno de miedo. ¿Usted quiere pasar por ese momento? No, que el Señor nos libre. Qué rico poder terminar el último minuto de nuestra vida descansando en que me voy a ver con mi Salvador, en que me voy para el cielo, en que estoy tranquilo con Él. ¿Quiere eso usted? Claro que sí, yo creo que todos lo queremos. Pero para llegar a eso, hermanos, Jesús tuvo que reemplazarnos en nuestra agonía. ¿Se acuerda esa oración en Getsemaní? Jesús angustiado, sudando grandes gotas de sangre porque estaba a punto de morir, porque estaba a punto de reemplazarnos a todos nosotros en el castigo del pecado. Jesús padeció ese tormento emocional para que usted y yo hoy podamos descansar en el Señor. Nos reemplazó en eso. Qué precioso, qué hermoso. Juan 12, versículo 12 al 15 dice lo siguiente:
Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: «No temas, mira, Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna». Pregunta: ¿por qué estaban tan emocionados estos judíos que estaban allí? ¿Cuál era la razón de su emoción? Pues no era precisamente por Jesús o por la persona de Jesús, sino por lo que Jesús podía llegar a hacer por ellos. Y eso es muy diferente. Es muy diferente buscar a Jesús por quien es, a buscar a Jesús por lo que Él puede hacer por mí. Si yo busco a Dios por lo que Él puede hacer por mí, eso es una actitud egoísta. Lamentablemente así funciona mucho hoy la iglesia cristiana. Busco a Dios por lo que Él puede hacer por mí. Este Jesús que resucitaba muertos, este Jesús que calmaba tempestades, este Jesús que tenía autoridad casi que sobre todas las cosas, entraba ahora a Jerusalén y ellos pensaban que Él era el militar que podría liberarlos a ellos de la opresión romana. Recuerda que los judíos eran esclavos de Roma. Mire, está la pobreza estrato cero y debajo está la esclavitud. Era una condición muy complicada, era una condición muy difícil, no podían ellos salir adelante y estaban esperando a alguien que los liberara, que quitara al imperio romano. Entonces estaban esperando a un Jesús que en algún momento se levantara en armas, que buscara un ejército y luchara contra Roma, destruyera al César y ahora los judíos gobernarían el mundo. Eso estaban esperando ellos, pero había algo que no cuadraba con esta entrada triunfal, con esta entrada de Jesús, y es que Él venía montado en un burrito. Y simbólicamente eso significaba mucho para la época. ¿Por qué? Porque en aquella época, cuando un emperador, un gobernador entraba a una ciudad para conquistarla, para la guerra, siempre entraba en un corcel enorme, blanco, y con su espada en la mano y listo para mostrar que iba a conquistar, que iba a la guerra. Pero cuando un emperador, un rey o un gobernante entraba en un asnillo, eso simbolizaba que él venía en términos de paz. De paz. Y eso no les cuadraba a ellos, no les gustó, porque ¿cómo así que este Jesús viene en términos de paz? Pues esa paz de la que le estoy hablando es la misma que le mencioné hace poco. Esa paz no era para traer paz a los judíos aquí en el mundo físico, era para poner paz entre Dios y los hombres. ¿Usted sabía que usted estaba en conflicto abierto delante de Dios? Mire, ¿de quién es este universo? De Dios. Y Dios puso las reglas claras, Dios puso las normas claras, dijo: yo quiero que hagan esto, 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 y si no hacen eso hay una consecuencia. ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es la muerte. Y todos nosotros, los que estamos aquí, voluntariamente vimos a Dios o supimos de eso y nos rebelamos. Y entonces, aún sabiendo que no debemos mentir, mentimos. Aún sabiendo que no debemos codiciar lo del prójimo, lo codiciamos. Aún sabiendo que no debemos tener celos, envidias, peleas, lo seguimos haciendo y nos rebelamos abiertamente contra el Rey de este universo. ¿Qué debería esperarse? ¿Qué deberíamos esperar nosotros? La consecuencia de ese pecado. ¿Cuál es la paga? La paga del pecado es la muerte. Pero para eso vino Jesús. Jesús vino a decirle a la humanidad: tranquilos, vengo a traer las mejores noticias que ustedes van a escuchar jamás. El Rey soberano, el Dios, está listo para perdonarlos. Y Él los está buscando a ustedes antes de que ustedes lo busquen a Él para pedirle perdón. Y Jesús vino a traer esos términos de paz al mundo. Vino a traer paz al mundo. Jesús vino a poner paz entre Dios y tú. ¿Sabes lo que eso implica? ¿Sabes lo que eso significa? Y los judíos no lo entendieron. Querían otro tipo de paz. Pero esta paz que vino a traer Jesús trasciende mucho más allá. No se queda en este mundo, sino que trasciende a lo eterno. La primera vez que Jesús vino a traer paz. De hecho, Juan dice que Él no vino a condenar al mundo, sino que vino ¿para qué? Para salvarlo, a traer misericordia, a mostrar el amor de Dios, a mostrar la bondad de Dios. Pero volverá. Jesús volverá una segunda vez. Así como fue profetizado que Jesús vendría la primera vez y vino, está profetizado que Jesús volvería una segunda vez, y esta vez no volverá en un burrito.
Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 13, miren lo que dice la Biblia de cómo volverá Jesús. Escribe Juan lo siguiente: vi el cielo abierto y apareció ¿un qué? Un caballo blanco. Ahora ya no viene en un burrito, viene en un corcel blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Jesús va a volver a juzgar este mundo. Vendrá a traer guerra, vendrá a traer conflicto, y tú tienes ahora que tomar la decisión si aceptas a ese rey que viene montado en un burrito en términos de paz y te pones a cuentas con Dios, o esperas a este Jesús que viene en un corcel blanco y viene a traer las consecuencias del pecado sobre ti. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Usted se imagina la angustia del Apocalipsis, de lo que ha de ocurrir? Creo que todos hemos visto películas de eso, ¿cierto? Perdón. Y creo que ninguno de nosotros quisiera pagar esas consecuencias o vivir lo que se ve allí. Pero pareciera a veces que sí quisiéramos, porque hoy, teniendo los términos de paz, no nos rendimos voluntariamente al Rey. Hoy puedes descansar en la paz de Dios. Hoy puedes descansar en ese Jesús que vino por primera vez. ¿Para qué estás esperando al segundo? Cuando ya no hay más oportunidad. Rinde hoy tu vida al Señor y descansa en ese Rey de paz. Cuando descansamos podemos celebrar. Punto 3, celebra porque Jesús es el Rey victorioso. Celebra porque Jesús es el Rey victorioso. ¿Cómo celebraron estas personas la entrada de Jesús? Juan 12, versículo 13 dice que tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban, ¿qué gritaban? Hosana. ¿Qué significa la palabra Hosana? Oiga, la cantamos en canciones, la usamos, la leemos, y hay gente en las iglesias que no tienen ni idea qué significa eso, pero la dicen porque los demás la dicen. En este contexto, Hosana significaba sálvanos. Sálvanos. Por favor, sálvanos, le decían a Jesús. Sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué palmas? ¿Será que era el árbol más abundante en aquel lugar? No, de hecho escaseaban y era bastante complejo conseguir hojas de palma. Pero esas hojas de palma simbolizaban algo en esa época, como hoy nosotros en día tenemos símbolos. Cuando vemos una palomita blanca, es o el Espíritu Santo o la paz, ¿cierto? Un cordón negro simboliza que alguien está de luto. Entonces, cuando vemos esos símbolos, hay algo que significa. Las palmas tenían su significado en aquella época, significaba triunfo, significaba victoria, de ahí el nombre entrada triunfal. Cuando un atleta griego ganaba una competición, dentro de los premios que le daban era una hoja de palma para que él corriera con esa hoja de palma en la mano, significaba victoria. Cuando los emperadores entraban, la gente se ponía de rodillas y con hojas de palma los mecían. Se ha visto en las películas que a los reyes, cuando están en sus tronos, también les hacen así con las palmas, porque esas palmas significaban triunfo, victoria, poder. Y a Jesús lo recibieron con estas palmas. Para ilustrarle un poco mejor lo que implica esto, quiero contarle un poco de historia del pueblo judío. ¿Preparado? ¿Le gusta la historia? 132 años antes de la llegada de Jesús, o sea, en el año 132 antes de Cristo, el imperio que gobernaba era el imperio griego, eran los romanos. Y los griegos tenían también sometidos bajo esclavitud a los judíos. El rey que estaba dominando o mandando sobre los judíos se llamaba Antíoco Epífanes. No olvide ese nombre, rey Antíoco Epífanes. Era el Hitler de la época. Odiaba a los judíos con todo su corazón y estaba en la tarea de burlarse, de destruir su religión y de matarlos a todos. Y en uno de esos planes, para burlarse de ellos, contrata a algunos sacerdotes paganos, ahí con sus armas, alzados en armas, para que vayan al templo judío y cojan a estos sacerdotes judíos y los obliguen a sacrificar cerdos en el templo de Dios.
¿Por qué cerdos? Pues el cerdo es un animal impuro para los judíos y era un sacrilegio que estuvieran matando un cerdo en el templo de Dios. Estos sacerdotes obligaron a estos sacerdotes judíos a matar esos cerdos y eso causó una conmoción en una familia, la familia de los macabeos. Los que vienen de la tradición católica alguna vez habrán visto en sus Biblias Primera y Segunda de Macabeos. ¿Alguna vez vieron ese libro? Esa familia se conmovió, le impactó tanto lo que estaban viendo que el líder de ellos, que se llamaba Judas Macabeos, se levantó en armas para ir a detener semejante sacrilegio. Y con pocos hombres fueron al templo y lograron exterminar a estos invasores. Hubo una guerra allí entre pocos hombres judíos contra varios hombres griegos. Dios les concede la victoria y ese día Judas rededica el templo a Dios. Había sido contaminado, Judas lo limpia, Judas Macabeo lo limpia y lo rededica nuevamente al Señor. A día de hoy los judíos siguen celebrando ese día, esa fecha. Se conoce como la fiesta de Hanukkah o la fiesta de la rededicación. Es a partir de ese momento. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque cuando Judas consigue la victoria, cuenta la leyenda, cuenta el acontecimiento que él salió en un caballito blanco a galopar por todo Jerusalén y Segunda de Macabeos capítulo 10 versículo 7 dice lo siguiente, le voy a leer un texto apócrifo. Uy, Sebastián, ¿usted qué está haciendo? ¿Cómo va a leer un texto de esos? Es historia. Segunda de Macabeos 17 dice, pero ahora, ¿llevando qué? Ramas de palma verde y palos decorados con hiedra, desfilaron cantando alabanzas agradecidos a aquel que había llevado a cabo la purificación de su propio templo. Recibieron a Judas con palmas porque había sido el conquistador que devolvió la gloria al templo de Dios. Y ahora, 130 años más adelante, están recibiendo a Jesús con la misma intención. Te reconocemos a ti como ese conquistador, como ese hombre que va a liberarnos de la opresión romana. Y lo estaban recibiendo de la misma manera. ¿Ve lo simbólico que eran las palmas para aquella época? De verdad, para estos hombres, esas palmas significaban mucho. Que lo estuvieran haciendo era que en sus mentes sí veían a Jesús como un rey poderoso. ¿Tú ves hoy a Jesús como un rey poderoso? ¿Como un rey capaz? Sí, lo es. Es un rey capaz que salió victorioso. Es un rey todopoderoso que no consiguió precisamente una victoria contra Roma porque no eran sus objetivos, pero venció algo mucho más grande. ¿Saben qué venció Jesús? La muerte. Jesús fue a la cruz, murió y la muerte no pudo con él. Como le decía al principio, a Jesús no lo mataron. Jesús entregó su vida voluntariamente y él mismo dice que él la volvió a tomar. La muerte no pudo con él porque no había pecado en él y Jesús salió triunfante. A los 3 días después de su muerte resucitó dentro de los muertos y ascendió a los cielos y salió victorioso. Ese es nuestro Jesús, ese es el rey victorioso, el rey en el que nosotros podemos celebrar, el rey en el que nosotros podemos confiar, el rey en el que nosotros podemos descansar. Jesús venció la muerte. Amén. Ese es nuestro Señor Jesús. Último punto. Anuncia porque Jesús es el rey prometido. Anuncia porque Jesús es el rey prometido. Como le decía hace algunos instantes, así como fue prometido en el Antiguo Testamento que Jesús vendría una primera vez, ya estamos nosotros anunciados de que Jesús volverá una segunda vez. ¿Y a qué nos llama el Señor? A que anunciemos que Él volverá. Que Él volverá. Que preparemos a las personas para la llegada del Rey. Le cuento algo. En Villavicencio, cuando el pastor de la iglesia nos decía a mi papá y a mí, voy a ir a visitarlos, ¿sabe quién eran los que más hacían rápido el aseo en la casa? Nosotros hacíamos aseo, pero cuando sabíamos que venía el pastor, eso nos rendía mucho. Teníamos que tener la casa limpiecita para recibir al pastor porque nos gustaba recibirlo bien. Nos preparábamos para la visita del pastor. Ahora, ¿cuánto más debemos preparar nosotros para la visita de Jesús? Porque Jesús volverá. ¿Cómo te estás preparando para la llegada del Rey? ¿Qué estás haciendo para cuando Él vuelva? ¿Alguno sabe cuándo va a volver? No lo sabemos, pero podría volver mañana,
Podría volver en algunos instantes, podría demorarse mucho tiempo, no lo sabemos, pero Él volverá. Y qué rico que cuando Él vuelva nos encuentre cantando al Señor, que cuando Él vuelva nos encuentre orando, que cuando Él vuelva nos encuentre leyendo las Escrituras, sirviendo a nuestra comunidad, amando a las personas. Y no que cuando Él vuelva nos encuentre enfocados en las cosas de este mundo, perdiendo el tiempo en cosas que no trascienden en la eternidad. Si Jesús volviera hoy, ¿habría algo en ti que tú dijeras, no quisiera que volviera ya porque me falta tal cosa? ¿Me falta vivir esto? ¿Me falta cumplir este sueño? Estemos preparados, estemos listos para la llegada del Señor, porque sí volverá. Mateo capítulo 24, versículo 44, dice lo siguiente: por eso también ustedes estén, ¿cómo? Preparados, porque a la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. Cuando menos lo esperemos, Jesús volverá. Cuando la reina Isabel II anunciaba que iba a ir a visitar algún país, no se imagina todo lo que ese país tenía que hacer para recibir a esta señora. Se cancelaban los vuelos internacionales. La agenda apretada del presidente de la nación se cancelaba por completo para poder recibirla a ella y atenderla. Las autopistas por donde ella iba a circular se cerraban, el tráfico se detenía, casi que ese país se quedaba quieto por la llegada de la reina. Y le hacían todo un camino real para recibirla y para darle honores a esta persona. ¿Cuánto más cuando nuestro Señor Jesús vuelva? ¿Usted se imagina ese momento cuando nuestro Rey de Gloria vuelva? Cuando el Rey venga, cuando lo podamos ver. Ay, qué rico estar listos para Él.